Martes 3 de febrero 2026. Abre sus puertas el último tramo del tren interurbano El Insurgente. Son 7 estaciones que recorren desde Sinacantepec, el Estado de México, hasta Observatorio en la capital del país. Descarta Ricardo Monreal que la reforma electoral pueda ser retirada por no lograr los consensos con sus aliados. Se espera que se alcancen los acuerdos necesarios. Impone Profeco multa millonaria a Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de BTS. Deberá pagar más de 5 millones de pesos. Sentencian a 60 años de prisión a Javier López Zavala, ex candidato priista al gobierno de Puebla. Fue declarado culpable del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Enfrenta Cuba inundaciones y bajas temperaturas. Cientos de personas han sido evacuadas. Regresa la NFL a México. La liga confirma partidos de temporada regular en nuestro país para este año y hasta el 2028. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Un placer que nos acompañen, que iniciemos prácticamente la semana. Muchos están regresando de un merecido descanso, fin de semana largo. ¿Cómo están en radio? Buenos días, 95.7 de FM. Es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Disponibles también en todas nuestras redes sociales, ahí las puede ver usted en la pantalla. Un código QR aparece para que lo puedan escanear, les lleva a nuestra página con más información. Siempre recibimos sus comentarios con gusto. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y arrancamos con la información. Mira, el último tramo del tren interurbano que conecta al Valle de Toluca con la Ciudad de México ya es una realidad. Se trata de una obra que va a beneficiar a miles de personas que a diario hacen este recorrido para ir a sus lugares de trabajo. Son 7 estaciones en un recorrido que ahora usuarias y usuarios van a poder hacerlo en menos tiempo y a un precio más accesible. Y además lo importante, Elvira Angélica Rivera, es que brindará un gran impulso a la zona, específicamente al llamado pueblo de Santa Fe, que durante mucho tiempo permaneció prácticamente olvidado. Karen Ballesteros. Por décadas, el pueblo de Santa Fe quedó atrapado entre el crecimiento urbano y el abandono por parte de las instituciones. Sus habitantes veían pasar el progreso, conforme se construían grandes desarrollos inmobiliarios y centros corporativos. Este crecimiento llega hoy a sus calles, negocios y hogares. A pesar de la elaboración del centro comercial, de la construcción del centro comercial, pues era como que pura infraestructura privada, pero como que no se le metía mucha inversión pública en cuanto a vialidades, en cuanto a transporte. O sea, estábamos olvidados, la verdad. Y con este tipo de construcciones, pues ahora pues nos benefician. Con la operación de las 7 estaciones del tren interurbano que conecta el Estado de México con la capital del país, Santa Fe vuelve a ser un punto estratégico en el mapa de la movilidad metropolitana. Sí, me siento bien porque sí es pues nos está ayudando el medio de transporte y agilizar a las llegadas a nuestro destino. Sí, yo creo que en cuestión de seguridad, en cuestión de bastantes cosas, sí se voltea a ver Santa Fe. Y también donde se reactiva la economía local para una comunidad que estaba en el abandono. Sí nos sentimos pues más protegidos porque las patrullas están dando sus rondines, sobre todo en las noches, ¿no? Que es lo más peligroso. Y sí me consta que varias veces durante la noche están pasando. Aparte, pues tenemos aquí las cámaras del C5, entonces, pues sí, nos sentimos más protegidos. Yo creo que a partir de esto, pues puede llegar más gente aquí a los locales, a la colonia. Yo creo que sí. Sí se notaría más en la economía para el pueblo de Santa Fe. Bueno, de antes, pues sí, por todos los corporativos que están, ya en los centros comerciales, yo creo que sí. Nada más que ahorita sí con el transporte, pues ya se va a beneficiar más todo esto. Para mujeres es mucho más seguro porque adentro hay mucha seguridad. Y más en los vagones siempre va a haber un policía que te está auxiliando, te está diciendo que sí estás bien. Con alumbrado, sí. Más vigilancia, bueno, sí estamos vigilados, no tenemos tanta corrupción. Pero también se elevan nuestros predios. Sí le da
pues otro alce al pueblo de Santa Fe. Sí lo alza, sí, después de que pues, es un pueblo, pero pues sí tenemos que tener más seguridad. Santa Fe deja de ser un paso obligado y se consolida en una zona clave para el desarrollo social del Valle de México. Con imágenes de Leonardo Carpio y Yujin Pasol e información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y mire, esta obra del tren insurgente, que cuenta con certificación internacional, prevé transportar a 140,000 personas al día. Le vamos a contar cómo se vivió el recorrido inaugural de este último tramo. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. Es un logro de la ingeniería mexicana de primer nivel, seguro y eficiente, que brinda movilidad digna y cambia la percepción del espacio público en el Valle de México. Tras más de una década en construcción, el tren El Insurgente emprendió su marcha en su ruta original, de Observatorio al poniente de la Ciudad de México hasta Sinacantepec, Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de apertura de las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga e hizo el recorrido inaugural. ¡Presidenta! 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 Distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además pues es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. El ferrocarril cuenta con todas las medidas de seguridad y tiene certificación internacional. Que es el sistema de control de tráfico de trenes europeo, lo cual permite reducir el intervalo entre los trenes, monitorear en tiempo real dónde están todos los trenes, garantizar la seguridad y la distancia entre trenes, así como las restricciones de velocidad, dando fiabilidad y confort. El pasaje de Observatorio a Toluca costará 90 pesos y el recorrido durará cerca de 40 minutos. La capacidad máxima por cada uno de los trenes es de 719 personas. Va a recorrer una longitud de 58 kilómetros en menos de una hora, con una velocidad máxima de inicio de 120 kilómetros por hora. Se prevé movilizar 140,000 pasajeros al día. Este proyecto de movilidad que hoy se inaugura hace justicia territorial y ofrece a la población una movilidad digna. Esta conexión ayuda a que miles de personas que tienen necesidad de trasladarse de la capital mexiquense a la capital del país lo hagan en un transporte seguro, moderno y eficiente. Con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro e información de Armando Gama, 11 Noticias. Vámonos con asuntos legislativos. En la Cámara de Diputados inició ya el segundo periodo ordinario de sesiones. Es Axel Meneses con más información. La Cámara de Diputados inició las actividades este segundo periodo de sesiones, conmemorando el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, pidió unidad al proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizando que se haga valer la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Y aquí decimos con toda claridad y contundencia el llamado a que toda la nación nos unamos en torno a nuestra nación, en torno a nuestra patria y en torno a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Los que no caminen en esta dirección están traicionando a la nación y a la patria. Morena reconoció las reformas que el actual gobierno ha hecho a la Constitución en favor de la democracia y el bienestar de las y los mexicanos, las cuales, dijo, seguirán apoyando desde el legislativo para volver a los orígenes de la Constitución del 17. Por eso en este momento nosotros tenemos la oportunidad de seguir profundizando estas modificaciones que le devuelvan el origen a la Constitución de 1917, una Constitución social, una Constitución de garantías individuales, una Constitución que reconoció el poder del pueblo.
La oposición, por su parte, criticó que la Carta Magna haya tenido varias reformas. No aceptamos un país donde la Constitución sea moldeada del tamaño del ego de un gobernante. No aceptamos un país donde la ley se adapte al poder y no el poder a la ley. No aceptamos un país donde disentir sea traicionar. Un Congreso que no cuestiona, deja de representar a la nación y empieza a representar al poder. Un Congreso que legisla por consigna renuncia a su función histórica. Y un Congreso que reforma la Constitución para acomodarla a un proyecto político sexenal traiciona su carácter de poder constituyente permanente. La sesión solemne inició con tan solo 373 diputados presentes, es decir, con una ausencia del 25% de los legisladores de todos los grupos parlamentarios. Con imágenes de Eduardo Casanova y Yair Maya, 11 Noticias, Axel Meneses. Bueno, y seguimos en asuntos legislativos porque mire, una de las reformas que se va a discutir en este segundo periodo de sesiones es aquella que busca resolver la precariedad laboral en el campo. Sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que se va a hacer en términos de ley? Solamente se agrega algunas palabras en la Ley de Comercio Exterior. Esas palabras tienen que ver con regular la parte laboral de los jornaleros agrícolas para la producción de exportación y también la ambiental. Esa es la modificación de ley que se va a hacer. El objetivo es que quien exporte tenga necesariamente que presentar su certificado del número de trabajadores que están inscritos a la Seguridad Social. Y eso se checa con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en efecto así sea. Las modificaciones también tendrán un impacto en la protección al medio ambiente. La presidenta precisamente explicó que se va a buscar evitar la deforestación. Miren, otro punto en la agenda del Congreso en este inicio del periodo ordinario de sesiones es sin duda el tema de la reforma electoral. La presidenta todavía no da a conocer exactamente cómo viene su propuesta, cómo se va a delinear. En fin, la discusión va a estar en el Congreso y ahí cada partido político va a fijar su postura, va a analizar el tema y en su caso aprobarla. Pero habrá también candados en esta reforma electoral que nos ubiquen, sobre todo en el mes de mayo. Si para el mes de mayo no está aprobada la reforma electoral, difícilmente podría entrar en vigor para las próximas elecciones, las de 2027. El tema se está analizando, cada coordinador está fijando su postura y por lo pronto el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha descartado que la iniciativa corre el riesgo de ser retirada por no lograr consensos con sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo. No puedo decir eso, Paco, porque es muy riesgoso. Confío en que se logren acuerdos, confío en que haya consenso para la presentación de la iniciativa, pero no podría asegurar eso. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados, detalló que ya se está dialogando con los aliados del movimiento, Partido Verde y Partido del Trabajo, y agregó que una vez que esta iniciativa llegue a la Cámara, habrá un parlamento abierto para discutir con todos los sectores posibles este dictamen. No, pero es un trabajo previo del movimiento. Obviamente, una vez que se presente la iniciativa formalmente, tendrá que corrérsele la atención e involucrarlos, como la ley establece, en la discusión general y en los foros, una vez que ya se formalice la iniciativa que se envíe para tal efecto. Y sobre la decisión de Adán Augusto de dejar la coordinación del partido en la Cámara de Senadores, dijo que el exsecretario de Gobernación sabe hacer ese trabajo de territorio, que será su nueva función. Ahora se va a dedicar a ese tema, ayudará, dijo, al movimiento rumbo a las elecciones ya de 2027. Creo que Morena está tomando decisiones importantes para nombrar a estos coordinadores y para empezar a prepararse para el 2027. Me parece correcto y es muy importante que gente de la experiencia como la que tiene Adán Augusto López Hernández pueda ser aprovechada por el movimiento en los estados donde habrá
elecciones, que es en el país, porque se renuevan los 500 diputados. Vamos a cambiar de tema porque, mire, se oficializaron los cambios en los mandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Guardia Nacional. El anuncio se hizo el viernes y se trata de un reacomodo en la estructura administrativa y de seguridad pública. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó esta ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera. Fue en la Plaza de la Lealtad, aquí en la Ciudad de México. Entre los nombramientos figuran el del general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, quien asumió el cargo como subsecretario de la Defensa Nacional. Sustituye al general Enrique Covarrubias López, quien concluyó su labor al cumplir 65 años y pasar a situación de retiro. Enrique Martínez López protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El general de división de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, tomó protesta como oficial mayor de la Secretaría de la Defensa. Otro de los cambios fue el de Guillermo Briceño Lovera. Dejó el cargo como comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, para ocupar ahora el de comandante de la Guardia Nacional. La Procuraduría Federal del Consumidor multó a Ticketmaster por esta falta de claridad en la venta de boletos para el esperado concierto de la banda coreana de K-pop, BTS. Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero, es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero. Bueno, pues el 12 de febrero vamos a conocer cuál es finalmente la respuesta a esta sanción de Profeco, a este exhorto. Además, también hay otras 3 plataformas de reventa. Eso, exactamente, de reventa, que tendrán que acatar la regulación o podrían enfrentar acciones legales y administrativas, incluidas posibles restricciones de operación aquí en territorio nacional. Sobre la visita de BTS a México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia matutina que ya recibió una respuesta oficial a la carta que enviara el presidente de Corea para solicitarle que hubiera más conciertos del grupo BTS en México. Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros. En la Ciudad de México, 8 grados centígrados en este momento de la mañana, pero hay lluvia y un nuevo frente frío. Conozca las condiciones meteorológicas a continuación. Este martes, sobre buena parte del oriente, centro y occidente de México se esperan lluvias y tormentas eléctricas a consecuencia de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. En el caso de Michoacán serán fuertes, aunque muy localizadas. En el caso de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, se esperan chubascos, en especial en la Huasteca Alta, la Baja, Jalapa y las montañas. También la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, así como en Guerrero. Y gran parte de Oaxaca tendrán chubascos a lo largo de este día. Lluvias aisladas se esperan en Durango, Zacatecas, el Bajío y parte del centro de México. En todos los casos es posible la caída de granizo y descargas eléctricas. El llamado norte sigue en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, pero con velocidades ligeramente menores, de 40 a 70 kilómetros por hora y de hasta 60 kilómetros por hora en Yucatán y Quintana Roo. Tamaulipas y Veracruz también tendrán vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora, pero provenientes del sur, la llamada surada.
Las bajas temperaturas seguirán en toda la Mesa del Norte y con ambiente muy frío por la noche. En las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se esperan temperaturas gélidas con mínimas de hasta menos 10 grados Celsius. Además, un nuevo frente frío, el 33, ingresará sobre el norte y noreste, ocasionando vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León. En el resto del país tendrán una tarde cálida con baja probabilidad de lluvia. Bueno, a las 6:26 en la hora del centro le damos información oportuna, importante para salir de casa. Conduzca con precaución. Hay un accidente vial sobre Avenida 608 al cruce con Avenida 661. Esto es muy cerca de la estación Metro Villa de Aragón, así que si tienen esta ruta como un curso de sus mañanas, hay que estar muy pendientes. También, mire, hay una volcadura. Servicios de emergencia ya están laborando. Esto es sobre Avenida Tláhuac al cruce con Antonio Bejar en la colonia El Triángulo. También tómelo en cuenta. Sigue cerrada la circulación de República de Cuba, este es en el centro histórico, hasta Allende, y esto ya sabemos que son calles que derivan en el eje central, así que eviten la zona. Hay José María Sazaga libre, también está libre Tacuba, pueden tomar 20 de noviembre y sobre todo estar pendientes porque a lo largo del día habrá distintas movilizaciones en la capital del país, una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana, así que tómalo en cuenta. Es un día en el que todo el mundo está retornando a las actividades. Así es, y en este momento de la mañana también se registra tránsito lento sobre Avenida Insurgentes Norte en dirección al sur, a la altura de Avenida Francisco J. Macín hasta Avenida Acueducto. Esta es la alcaldía Gustavo Amadero, ahí con los límites del Estado de México. Es muy importante que mantenga la calma porque siempre hay tránsito en esa parte de la Ciudad de México, porque pues es el ingreso de todos los que vienen del Estado de México. Vamos a hacer una pausa, regresamos para conocer el regreso de la NFL a México. ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Quizá las estrellas que vendrán. Y más noticias al volver aquí a las 6. Seguimos en 11 Noticias a las 6. Gracias por continuar con nosotros. A las 6:30 de la mañana vamos a hablar ahora, mire, de el plomo, este material tóxico que continúa afectando a las infancias en nuestro país. Más de 1 millón de niñas y niños están en riesgo de daño cognitivo en varios órganos vitales. Hablamos de estados como Puebla y Tlaxcala, donde autoridades y especialistas han insistido en eliminar el uso de trastes o cazuelas de barro que resultan con altos contenidos de plomo. El daño está en nuestros hogares. Es una petición que se ha hecho desde hace décadas, pero desafortunadamente ninguna autoridad ha logrado esta prohibición. Miren, por lo pronto, ojo, si están usando estos utensilios, estos trastes, es recomendable vigilar los niveles de metales pesados en la sangre de nuestros hijos. Podría ser algo muy complicado, pero se trata de detectar posibles riesgos. Araceli Aranday. El útero, esa breve cavidad femenina, lugar de gestación seguro, deja de serlo cuando la barrera placentaria se rompe y el feto queda expuesto al plomo, metal que tiene la capacidad de perforar la placenta. En México, 1 de cada 6 niños y niñas de 1 a 4 años presentan intoxicación por plomo. Les provoca daño cognitivo severo, advirtieron especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública. Si no quitamos la exposición a plomo, lo que hacemos es que nuestras niñas y nuestros niños van a ser menos inteligentes de lo que hubieran sido. Y la diferencia es grande. Hemos estimado hasta casi 7 puntos de coeficiente intelectual menor en niños con intoxicación por plomo en los estados con más problemas. La investigación Intoxicación por plomo en población pediátrica reveló que el 17% del total de la población infantil en el país presentan envenenamiento por este metal que se detecta en la sangre cuando es superior a 5 microgramos por decilitro. El problema se agrava en población infantil indígena. Cuando tenemos niños y niñas con desnutrición crónica, con problemas nutricionales, que viven en entornos con mayor vulnerabilidad, esto hace
que al entrar el plomo en el organismo se absorbe de manera más eficiente por vía intestinal. Durante la infancia, el metal pesado se absorbe con una eficiencia hasta 5 veces mayor que durante la vida adulta. Imagínense que hay particulitas de plomo y la sangre lo va distribuyendo y lo va llevando por todo el cuerpo y entonces empieza a alcanzar órganos como el cerebro, como el hígado, como los riñones, como los huesos. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta es el uso de losa de barro vidriada con plomo que no cumple con la norma oficial mexicana. Es en estados como Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala que registran niveles alarmantes de infantes intoxicados. Se deben vigilar los niveles de plomo en sangre de las niñas, de los niños y aconsejar dar desde la parte clínica, desde la clínica de primer nivel de medicina familiar, alertar a las madres, a los padres del problema que se tiene y orientarlos en cómo debemos de quitar la fuente de exposición. Los expertos coinciden en que se debe orientar a los orfebres y artesanos sobre la problemática de usar plomo en la elaboración de las piezas. Un problema que se alertó desde 1887 y se recomendó la prohibición del uso del metal en utensilios de cocina como solución definitiva. 139 años después, aún existe losa de barro vidriada con plomo en los mercados. 11 Noticias, Araceli Aranday. Vámonos ahora con asuntos de seguridad. Mire, iniciamos en Mexicali, Baja California, porque fue detenido Eric Masif, hijo de Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín. Esto por presuntamente agredir a 2 militantes del Partido del Trabajo que protestaban frente al Palacio de Gobierno. En Jalisco y Michoacán fueron procesados 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un hombre de origen colombiano. Están acusados de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez en Michoacán la vinculación a proceso de Gerson David C., quien fue detenido en posesión de un fusil, un arma corta y diversas dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana. Mientras tanto, en Tala, Jalisco, fueron vinculados a proceso Fabiola L. y Sergio R., también presuntos integrantes de dicho grupo criminal. Javier López Zavala, ex candidato priista al gobierno de Puebla, fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Esto luego de escuchar su condena, pues fue trasladado ya al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica. A través de redes sociales, la mandataria externó la voluntad del gobierno mexicano de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones. Con casi el 50% de los votos, Laura Fernández Delgado del partido oficialista Pueblo Soberano resultó ganadora desde la primera vuelta de estos comicios. Uno de los acervos biológicos públicos más relevantes del país se ubica ya en el corazón del Instituto Nacional de Salud Pública. Se trata de un biobanco, que es un centro de recolección y almacenaje de muestras biológicas, que va a permitir a su vez facilitar el desarrollo de estudios determinantes de salud en las y los mexicanos. Este biobanco también constituye un motor para la soberanía científica mexicana y va a permitir potenciar la investigación en enfermedades infecciosas y crónicas, asegurando la integridad y calidad de los datos para la comunidad científica global. En otros temas, la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz avanza de manera sólida y sostenida en todo el país. Así lo aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Pues el titular de la SEP destacó que como parte de las jornadas de salud escolar se han realizado más de 66,000 asambleas informativas con la participación de más de 8 millones de madres y padres de familia, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración de peso y talla, agudeza visual, salud bucal y pláticas de promoción de estilos de vida saludables de sus hijas e hijos. Mario Delgado informó que de marzo de 2025 al 23 de enero de 2026
se han valorado 8.391.424 estudiantes en 66.611 primarias públicas, gracias al trabajo de 8.118 especialistas de la SEP, el IMSS, el DIF y la Secretaría de Salud, organizados todos ellos en 738 brigadas. El titular de la SEP también precisó que Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ya concluyeron las jornadas de salud. También informó que se han entregado más de 8 millones de informes a las familias con recomendaciones para promover estilos de vida saludables y, en los casos necesarios, canalizar a niñas y niños a las unidades médicas correspondientes. Vámonos con otros asuntos. Luego del ataque armado del que fueran víctimas el pasado 28 de enero, los diputados locales de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya registraron afortunadamente una ligera mejoría en su estado de salud. Y es que, de acuerdo con reportes médicos, en el caso del legislador Sergio, todavía está internado en terapia intensiva, pese a que ha reaccionado de manera positiva al tratamiento. El secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, informó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta el diputado, se ha observado esta mejoría, lo que mantiene expectativas cautelosas todavía entre el personal médico y sus familiares acerca de su recuperación. En el caso de la diputada Elizabeth Montoya, también ha mostrado avances favorables en su recuperación. Ella sigue hospitalizada bajo estricta observación médica debido a las secuelas provocadas por esta agresión. En cuanto a las investigaciones del caso, ¿qué ha pasado hasta el momento? No hay avances, no hay ningún reporte oficial que diera cuenta del por qué esta agresión directa, armada, contra la y el legislador. Las autoridades federales y estatales siguen indagando, buscan esclarecer lo ocurrido y dar, por supuesto, con los responsables. En Jalisco, Daniel N. fue declarado culpable por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de una menor de edad que era su hijastra. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron en 2023 en la colonia de Los Tréboles, en el municipio de Zapopan. Y es que ahí Daniel aprovechaba la ausencia de la madre de la menor por motivos laborales para abusar de ella en múltiples ocasiones. El propio acusado se declaró culpable. Además de la pena en prisión, el juez determinó que Daniel deberá pagar una multa por concepto de reparación del daño por 15,600 pesos. Vamos a Quintana Roo. Un juez concedió la suspensión definitiva contra los cambios de uso de suelo vinculados al megaproyecto turístico conocido como Perfect Day, impulsado por Royal Caribbean Group. Recordemos que esta iniciativa busca convertir a la localidad costera de Majahual en un nuevo atractivo para cruceros internacionales. Dicha resolución mantendrá sin efectos legales los cambios de uso de suelo aprobados en noviembre de 2025. Esto mientras se analiza la legalidad del procedimiento, el cual presuntamente contravino la Ley de Asentamientos Humanos de la entidad. En tanto, la asociación Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano promovió un amparo contra este proyecto debido a una serie de presuntas ilegalidades en el cambio de uso de suelo. Tiempo de los deportes, Yaney Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Yaney. Hola, compañeras, muy buenos días. Pues con muchísima información porque estamos en semana previa al Super Bowl y mire que los Patriotas pues buscan el Super Bowl 60 con 3 figuras latinas. Borregales, González y Hawkins, claves para pelear el título y dejar su huella en la NFL. La información con mi compañero Juan Pablo San Esteban. Mientras continúan los operativos de ICE en algunas ciudades de la Unión Americana, en el Super Bowl 60, los Patriotas de Nueva Inglaterra, el equipo con mayor identidad estadounidense, buscará el título con 3 jugadores clave de origen latino: Andrés Borregales, Jalen Hawkins y Cristian González. Borregales nació en Caracas, Venezuela,
Inició como pateador en el fútbol colegial con los Huracanes de Miami. En 2025, los Patriotas lo eligieron en la 6ª ronda del draft y en su año de novato conectó 27 goles de campo. En la final de conferencia frente a Denver, aseguró el pase con un gol de campo. El esquinero Cristian González, nacido en Texas, de padres colombianos, inició su camino en la NFL con la Universidad de Oregon. En 2023 fue elegido en la primera ronda del draft por los Patriotas. González fue seleccionado al Pro Bowl 2026 y en la final de conferencia, a 2 minutos del final, interceptó un pase para asegurar el triunfo. El safety Jaulin Hawkins nació en California, es nieto de personas migrantes panameñas. Hawkins fue clave en temporada regular con 71 tacleadas y forzó un balón suelto. Hawkins ha declarado públicamente su cariño por la cultura e identidad de Panamá y quiere levantar el trofeo para enaltecer su origen canalero. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y mire, para todos los amantes del fútbol americano, pues grandes noticias. Y es que la NFL anunció que vuelve a México y lo hará en diciembre del 2026, tras 4 años de ausencia. Este regreso se dará en el renovado Estadio Banorte y formará parte de un acuerdo multianual, ya que la liga confirmó partidos de temporada regular en el 2026, 2027 y en el 2028, asegurando 3 años consecutivos de presencia en la capital mexicana. Aunque todavía no se han confirmado los equipos que jugarán en México, la liga recordó que 10 franquicias cuentan con derechos de comercialización en el país dentro del programa de mercados globales. Entre ellos están los Vaqueros de Dallas, los Jefes de Kansas City, los Steelers, Broncos de Denver, los Tejanos de Houston, los Delfines de Miami, Rams, Raiders, los 49 de San Francisco y Cardenales de Arizona, por lo que podrían ser candidatos a disputar el encuentro. El último juego de la NFL en México se celebró en noviembre del 2022, cuando los 49 de San Francisco vencieron a los Cardenales de Arizona. Además de México, la NFL llevará partidos de temporada regular a países como Reino Unido, Alemania, Francia, España, Brasil y Australia, reforzando su estrategia de expansión internacional. Y mira, los deportistas mexicanos siguen brillando a nivel mundial, y es que Victoria Chávez, seleccionada de flag football, fue elegida como atleta del año en los World Games 2025 tras arrasar con más de 50,000 votos. La mexicana fue clave en el bicampeonato mundial, pues anotó el touchdown decisivo que le dio el oro a México en dicha competencia. Y Laura Burgos, de Muay Thai, quedó tercera en la votación con casi 30,000 votos y también ganó la medalla de oro. Y vámonos al fútbol, porque la Selección Nacional de México Femenil anunció que enfrentará a Brasil el próximo 7 de marzo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en un partido clave rumbo a las eliminatorias de la Copa del Mundo. Disputaremos un encuentro ante un rival top 6 del mundo, con el objetivo de seguir evaluando el nivel competitivo, fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas. Enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos, exigirnos y continuar creciendo como equipo. Y mire, con apenas 20 años, el futbolista mexicano Bet Vargas firmó con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2030, por lo que se despidió del equipo de Seattle Sounders de la Major League Soccer de la MLS. Formado en las inferiores de Seattle, debutó en la MLS en el 2021, donde disputó 158 partidos oficiales, anotó 8 goles y tuvo 11 asistencias, y ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Leagues Cup. Mientras que con la selección mexicana, Vargas participó en el Mundial Sub-20 y debutó en la mayor el 15 de octubre del 2024 ante Estados Unidos, además de haber jugado un par de amistosos contra Uruguay y Panamá. Y miren, China también suena la alarma por corrupción en el fútbol. 73 personas vinculadas al fútbol profesional fueron sancionadas de por vida, incluidos altos dirigentes como el expresidente de la Asociación de China de Fútbol, Shen Yushun, quien recibió cadena perpetua, y el exentrenador de la selección nacional, Li Tie, quien fue sentenciado a 20 años de prisión tras las investigaciones realizadas por amaños de partidos
despidos, sobornos y apuestas ilegales. Además, 9 de los clubes de Superliga China recibirán deducciones de puntos y multas económicas al arrancar la temporada 2026. Esto como parte de una política de tolerancia cero contra prácticas que dañan la integridad deportiva. Pues hasta aquí la información, compañeras, ya listas para este Super Bowl que se llevará a cabo este fin de semana y por supuesto pues ya esa noticia de la NFL que regresa, creo que tiene a todos ya esperando la venta de boletos, va a ser una locura. Claro, ¿cuánto puede llegar a costar un boleto para ese tipo de juegos fuera de Estados Unidos? Mira, las veces que han venido, las últimas veces, no estuvieron tan caros los boletos, excesivamente más o menos entre $1,000 el más barato en estas épocas cuando fueron. Sí. Pero ahora con este nuevo renovado estadio, ahí ya los precios podrían ir elevando. Sabemos que conforme van pasando los años va subiendo entre $1,000, $1,500 puede ser el más barato, ya de ahí pues hay excesivos, ¿no? Los VIP, palcos, hasta pueden costar hasta $20,000. Todo también dependerá viendo cómo va a ser la demanda. Vienen a jugar, se suena que podría ser los Vaqueros de Dallas, que ha sido uno de los equipos que todo el mundo quiere y sabemos cuánta afición tienen los Vaqueros de Dallas, pero se dice que también podrán regresar los 49. Entonces, cualquiera de los dos. Imagínense son pandilleros los dos. Cualquiera de los equipos de la NFL, ya les mencionaba a todos los que tienen aquí como negocios, pega, o sea el equipo que sea, la gente ama el fútbol americano, irían a verlo, ¿no? Seguro. Oye, Vianey, los World Games, gran orgullo mexicano, Victoria Chávez, pues se lleva este reconocimiento. ¿Qué es lo que toman en cuenta para poder otorgar un título así? Mira, esto fue una votación tanto del público como también de periodistas y fue un momento histórico lo que se vivió en los World Games con México y esta jugadora de flag football fue pieza clave para que ganaran la medalla de oro, fue la que cachó en la última, el pase que le dio Diana Flores, lo cachó para meter el touchdown que le dio la medalla y eso fue pues tan importante y qué bueno que México ahí sigue triunfando, ¿no? Y más las mujeres, sobre todo. Por supuesto. Gracias, Vianey. Gracias, Vianey. Te vemos pronto. Buenos días. Vamos a hablar ahora de derechos de autor y de la Secretaría de Cultura que encabeza Claudia Curiel de Icaza. Sabemos que pronto va a entrar en vigor una nueva ley de cine que va a fortalecer precisamente este tema, derechos de autor en el séptimo arte mexicano, nuestro cine. Estar anunciando que son los incentivos al cine, que eso también va a ser algo que estaremos anunciando, pero va a potenciar también una industria nacional muy importante de muchos trabajadores y trabajadoras del cine. La secretaria de Cultura señaló también que los derechos de autor de compositores y músicos cuyo trabajo se escucha en plataformas digitales también se va a proteger de manera integral con una nueva legislación. Que todos los compositores, los músicos también puedan tener una retribución de lo que se escucha como parte del derecho de autor en el consumo del uso de los celulares. Las aplicaciones, eso ya también se ha hablado con el gremio, las mismas compañías están de acuerdo. Miguel de la Cruz, buenos días, bienvenido. ¿Cómo te fue de puente? Siempre los días festivos son una buena oportunidad para visitar recintos, ¿no? Para la mayoría de las personas, Miguel. Sí. No, yo no me di cuenta, pero pues, trabajando. Normal, ¿no? Así es. Bueno, pero sí hubo mucha gente que aprovechó un día distinto. Mientras tanto, les contamos, Chapultepec se convierte en escenario primordial para la obra Solaz, donde próximamente la veremos con la participación del propio público. Vamos a ver la historia. Por una noche, el pabellón escénico de Chapultepec se convertirá en escenario de danza abierta al público. Esta obra tiene ese título, Solaz, que significa recreo, significa diversión, asueto, ¿no? Como esa liberación del cuerpo. La danza tiene esa peculiaridad y es que disfrutamos cuando la vivimos desde el cuerpo, cuando bailamos, pero también cuando observamos bailar a alguien. Solaz invita a gozar en colectivo. Concebida como obra de arte público y participativo, la gente se involucra sin importar su conocimiento de danza. Lo que trabajamos nosotros a veces incluso es esa manera de desaprender, ¿no? Tantas técnicas, tantas clases que hemos tomado, tantos coreógrafos con los que hemos trabajado. Yo creo que es bonito también de alguna manera desaprender y que el cuerpo vaya a lo intuitivo, ¿no? de la danza.
Inspirada en el ambiente de clubes nocturnos, su trazo contemporáneo despliega movimientos convulsos y nítidos que invocan libertad del cuerpo. O sea, hay veces que son personas bailando, pero hay veces que esos cuerpos se transforman casi en células, ¿no? O en átomos, ¿no? Que se unen, trabajamos mucho la organicidad del cuerpo, ¿no? Cómo esos cuerpos se ayudan y se están recogiendo constantemente. Creada en Madrid, España en 2024, llegó a México producida por la organización Ruta del Castor. Algo que es muy de la cultura de México es el baile en el espacio público. Pero el encuadre de el baile tecno, el baile también como muy diverso de expresiones corporales que no responden necesariamente a ritmos, sino a una exploración muy genuina, nos parecía algo interesante. Solaz se presentará el 4 de febrero a las 19 horas en el Pabellón Escénico, con entrada libre, con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Mauricio Romo. Y más danza, solo que esta será en el Palacio de Bellas Artes. Ahora les contamos cómo. En la Semana del Arte, el Museo del Palacio de Bellas Artes se suma con una propuesta inspirada en la obra de Geles Cabrera. La pieza lo que pretende, como la intervención coreográfica, es de entrada el cruce de estas artes, ¿no? De la arquitectura, de la obra de Geles Cabrera, y de otras artes que se suman al proyecto, como vestuario, por ejemplo, música original en vivo. Trabajamos con música original y cada piso tendrá diferentes instrumentos que estarán, ¿no? como acompañándonos. Por primera ocasión, 60 bailarinas ocuparán espacios del Palacio de Mármol. Pensar los programas públicos no necesariamente como ciclos o charlas académicas, que son muy importantes y necesarias, pero también como maneras distintas de aproximarse al trabajo de artistas, en este caso de Geles. Y nos interesaba particularmente el aspecto, sobre todo sensorial, que era una manera en la que Geles se acercaba, por ejemplo, al trabajo con la escultura. Bajo el nombre de Colosos, la versión dancística de la obra de Geles Cabrera, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, del 5 al 7 de febrero a las 12 horas. Con imágenes de Jorge Bejarano y Bruno Ruiz. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, aquí una buena noticia. La compositora mexicana Gabriela Ortiz destacó en los premios Grammy 2026 al obtener 3 gramófonos por la obra Yanga, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Además, se reconoció su labor en la composición de Ortiz Sonot. Refrenda la calidad de su trabajo, ya que en los Latin Grammy 2025 la integrante del Colegio Nacional y académica de la UNAM ganó el premio a Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea por Revolución Diamantina. Vámonos al libro del día, es La Invención de Sor Juana, sus editores, sus textos, de Jorge Gutiérrez Reina, editado por Lumen. Este libro en voz de su autor. Una labor de investigación de muchos años en torno a las publicaciones y los editores de Sor Juana Inés de la Cruz. Con este libro he querido contar la historia de los libros de Sor Juana, la relación de Sor Juana con la imprenta de su tiempo y de cómo los editores pues terminaron inventando un personaje de Sor Juana que sobrevive hasta el día de hoy. También la encuentro promocionando sus propios libros y repartiendo sus propias obras. Esta invención de Sor Juana no solo repasa la historia de las ediciones que van de 1668 a 1725, todo el tiempo ese estudio está en diálogo con los editores modernos. Bueno, Leo, con el 11 avanzamos 38 páginas de la novela Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann, editada por Alfaguara. El X de hoy es de Socorro Zapata, creo es el primero de ella, y dice: pronto María confirmó que no sabía descansar, lo suyo era correr detrás de algún objetivo. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 79 años del nacimiento del escritor estadounidense Paul Auster. En su honor, el poema del día Noches Blancas, que en alguna parte dice: cada noche desde el silencio de los árboles sabes que mi voz viene caminando hacia ti. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura.
Gran reconocimiento en los Grammys a Gabriela Ortiz. Miguel de la Cruz, mexicana, académica. Fíjate qué cosa tan curiosa, como toca la parte académica clásica, no suena mucho. Es más, el año pasado también ganó. Así que aquí hacemos justicia y ya la estoy buscando para preguntarle cómo están. Ah, muy bien, Miguel. Por supuesto que nos interesaría mucho conocer un poco más de ella. Y orgullosamente integrante de la comunidad académica mexicana, Colegio Nacional. Perfecto, Miguel, nos vamos. Tenemos a las 6 un resumen de noticias. Inauguran el último tramo del tren El Insurgente, que ya llega hasta Observatorio. El pasaje hasta Toluca costará 90 pesos y el recorrido durará cerca de 40 minutos. Inicia la Cámara de Diputadas y Diputados su segundo periodo de sesiones. Comenzó con tan solo 373 legisladoras y legisladores presentes, es decir, con una ausencia del 25%. Detienen en Mexicali a Eric Macid, hijo de Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín. Fue aprehendido por presuntamente agredir a 2 militantes del Partido del Trabajo que protestaban frente al Palacio de Gobierno. Felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum a Laura Fernández Delgado, ganadora de la elección presidencial en Costa Rica. Sheinbaum externó la voluntad de México para fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones. Suman 13 muertos por hipotermia en Nueva York luego de la emergencia por las bajas temperaturas en Estados Unidos. Nombran a Victoria Chávez como atleta del año 2025 por su participación en los World Games. La mexicana fue clave para darle a México el bicampeonato en el flag football. Esta mañana nos da mucho gusto recibir y saludar vía Zoom a Rafa Carvajal, creador de contenido científico. Rafa, un gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Pues contentillo por el espacio, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Mira, Rafa, la verdad es que somos parte de tu grupo de seguidoras allí en redes sociales. Nos hablas de todo, Rafa. Tu profesión es ser ingeniero bioquímico y tú has puesto la ciencia al servicio de las y los consumidores que estamos buscando información clave de nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. ¿De dónde, Rafa, surge esta idea de dedicarte precisamente a informar desde este ángulo de la ciencia cosas tan comunes y tan cotidianas que nos están ayudando a conocer prácticamente cuáles son nuestras formas y costumbres de los productos que consumimos en nuestro hogar, desde alimentación hasta, digamos, los trastes de la cocina, Rafa? Fíjate que yo trabajo para el Tecnológico Nacional de México. ¿Sí? Y siempre me ha gustado mucho esto de las comunicaciones. Y cuando se vino la pandemia y todo eso, que no se podía hacer la promoción de manera presencial del Tecnológico, pues yo tomé las riendas ahí de metiche para llevar las redes sociales del Tecnológico. Y entonces empecé a hacer lo que hago en mis redes sociales, lo hacía pero en la página del Tecnológico de Santiago Pasquiaro. Así es. Es. Donde doy clases, acá en Durango. Entonces, pues nos empezó a ir bien, la gente empezó a conocer ahí el canal. Y llegó un momento en que yo quería decir cosas, pero que no podía decirlas porque iban a salir a nombre del Tecnológico. O sea, una crítica a alguna empresa o algo así. ¿Sí? Entonces, en uno de los eventos del Tecnológico conocí, de los que yo organicé vía Zoom entonces, conocí a un creador de contenido que se llama Nico Sastre. Es un veterinario también que hace divulgación en redes. Y él fue el que me animó, me dijo, oye, pues, si los muchachos te dicen que está padre lo que haces, y yo veo que está padre lo que haces, pues anímate. Y por ahí creamos un canal de TikTok fue en noviembre del 2020. Sí. Ya tenemos por acá un poquito más de 5 años informando. Bueno, tratando de informar. Y más que nada divertir con la ciencia, es lo que más me gusta. Claro. Porque a veces no me considero tanto un divulgador, sino alguien que trata de hacer que la ciencia se vea que está presente en todos lados y que es divertida y que vale la pena que aprendamos cosas. Claro. Rafa, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. Pues sí, en efecto, hacer un poco de la ciencia divertida, pero también al mismo tiempo, pues informar a todas las personas que te siguen e incluso a las que no aún, pues de lo que pasa en nuestro día a día, particularmente pues con los productos que están a nuestro alcance. Destacar un poco la importancia, Rafa, me gustaría conocer pues esta valoración que la vemos en tus videos, pero que es importante que la gente conozca la importancia de saber lo que estamos consumiendo, lo que estamos comprando y cómo afecta a nuestra salud. Sí,
Bueno, yo como ingeniero de alimentos, bueno, soy ingeniero bioquímico en alimentos y doy clases para la carrera de ingeniería de alimentos, y parte de lo que se le está haciendo la conciencia a las nuevas generaciones es crear alimentos que no solo quiten el hambre o que nos den placer, sino que nos nutran. Sí, y eso lo estamos viendo ahorita como que ya está permeando hacia la industria, es ver cómo los etiquetados han ido cambiando con respecto al tiempo. Claro. Ahora se trata de que las etiquetas vengan con mayor información para que los consumidores se elijan mejor, ¿va? Entonces, no se dejen ver nada más, o no se dejen guiar nada más por lo bonito del empaque, que es algo que nos enfocábamos mucho antes en la ingeniería de alimentos, sino que lean bien lo que tiene por ahí el envase. Las empleadas son tramposillas porque les gusta vender, es parte de su objetivo, vender. Sí. Pero hay nuevas legislaciones que les están obligando a poner ahí etiquetas, advertencias, que la tabla nutrimental sea más entendible por todas las personas. Exacto. Para que hagamos un mejor consumo. No se dejen guiar por los colores. Lean los sellos, fíjense bien en los sellos de la Secretaría de Salud. De repente volteen el empaque para que vean la cantidad de azúcar o de sal que están consumiendo. No se deje guiar por leyendas que dicen por ahí, ahorita están aprovechando mucho esto, que dice productos sin azúcar, y con letras chiquitas por ahí dice sin azúcar añadida. Claro. Entonces, fíjense bien en todas las etiquetas que traen el empaque para que hagan un buen consumo, un buen uso de su dinero también, porque pues está cariño ahorita la situación. Claro. Entonces, procuren invertir en alimentos que les nutran, que les dejen un beneficio a la salud. Y bien importante, hay que aprender también a diferenciar entre los productos procesados y los ultraprocesados. Bien. ¿Va? Siempre es mejor, de preferencia, tienen a la mano los productos así recién saliditos del huerto, pues sí, fresco. Pero luego quieren meter en la misma canasta productos, por ejemplo, como el yogurt, que es un producto procesado, con los ultraprocesados, que son, por ejemplo, las galletas que tienen mucho azúcar y que están muy ricas. ¿Va? Entonces hay que hacer diferencia cuál es uno y otro para ver qué nos conviene más. Claro. Oye, Rafa, pues tú tienes un termómetro muy especial, porque con las visitas que tú puedes detectar en tus redes sociales te das cuenta de hacia dónde se están inclinando las inquietudes o las dudas de las personas que te siguen para conocer más acerca de qué comemos y de qué manera. ¿Comemos o consumimos? Por lo que tú has podido detectar en estos años de trabajo y el contacto con tu audiencia, ¿comemos por moda, comemos por presupuesto, comemos siendo más conscientes de lo que estamos consumiendo en todos los niveles, Rafa? Fíjate que se está dando, bueno, ya tiene rato, desde que yo estaba chavito, un fenómeno, desde el Tratado de Libre Comercio, un fenómeno que hace que la gente piense que los productos ultraprocesados, que son muy bonitos, que tienen bonitos empaques y que generalmente vienen de nuestros amigos los norteamericanos, ¿sí?, de los estadounidenses, que los veamos como algo de progreso, y estamos dejando mucho de lado los productos que se producen en nuestro país o que son tradicionales, porque pensamos que si viene del extranjero como que es mejor. Más mejor, y fíjate que es mejor. Como la que mencionabas, por eso me acordé, en cuanto piensan que como que te da estatus por moda, como si fuera ropa de que muy acá, muy pipi nice. Sí. Y no, muchas veces, pues, a los compañeros de Estados Unidos les gusta mucho el azúcar, y generalmente son productos que vienen muy azucarados y con poco nutrimento. Entonces sí estamos dejando mucho, por ejemplo, los dulces tradicionales, por ejemplo, como son los garampiñados, las obleas, por ejemplo, que a lo mejor sí tienen azúcar y que pues es recomendable moderarlo, pero que tiene un poquito más ahí, por ejemplo, por la proteína de cacahuate, en el caso de las palanquetas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos llevar nuevamente por los colores del empaque ni por dónde viene el producto. Vean los ingredientes y de ahí tomen la decisión. Sí. Claro. Rafa, precisamente sobre este asunto que tú mencionas, hay que tener cuidado entre productos procesados, ultraprocesados. También destacar un poco, Rafa, pues esta necesidad que se tiene de difundir información verídica, información que de alguna forma ayude a las personas a pues tener un mejor consumo, particularmente si tomamos en cuenta que somos uno de los países con altas tasas de obesidad, de diabetes, de enfermedades crónico-degenerativas que pues en efecto afectan la salud de mexicanas y mexicanos y pues también están afectando la mortandad, pero todo es a partir del alto consumo de estos productos ultraprocesados. Sí, te digo, están diseñados para hacer, que tiene su historia y tiene su porqué, pero ahorita ya no se necesitan y fueron malas decisiones que se tomaron durante mucho tiempo pensando que eran buenas.
Pero sí, son productos que están diseñados para causar mucho placer. De hecho, mucha gente se confunde y dice que son adictivos. No es que sean adictivos, simplemente causan mucho placer y pues quieres seguir consumiéndolos. Que nuevamente son prácticas que queremos cambiar nosotros como formadores de personas en el tecnológico de Ahora, también importante, Rafa, destacar este asunto del etiquetado. Parece de verdad, Rafa, que está hecho para científicos, para personas pues muy especializadas, porque para empezar, la manera en que se presenta, o sea, unas letras así, mira, imperceptibles, casi necesitamos lupa para ver qué tanto tiene. ¿Cuál es esa recomendación que nos hace, Rafa? ¿De verdad vale la pena fijarnos en los ingredientes o en las etiquetas o en todo? Sobre todo porque, mira, realmente cuando vamos al súper lo que hacemos es consumir lo mismo de siempre. No tenemos el tiempo ni siquiera la posibilidad de estar checando esas etiquetas tan complicadas. ¿Qué nos sugieres para que seamos realmente consumidores responsables y sepamos qué es lo que estamos adquiriendo? Porque bien decía Elvira Angélica Rivera, nuestras condiciones de salud están comprometidas por todo aquello que adquirimos, compramos y que desconocemos prácticamente cómo viene y de qué está hecho. Bueno, así, fácil, primero. Sí. Prefieran tener productos frescos, ¿sí? Luego, sí. Por ejemplo, después siguen los congelados, por ejemplo, ¿va? Y luego, fíjense bien, por eso se diseñaron los sellos de la Secretaría de Salud, para que no tengan... Yo al principio era como de los detractores, decía, no, es que ahí está en etiqueta todos los ingredientes, ¿para qué quieren más cosas? Luego me di cuenta que pues yo como conozco un poquito más, pues sé leer esas etiquetas. Para eso se diseñaron los sellos de la Secretaría de Salud, para que las personas que no les interesa o que quieren tomar una decisión rápida, pues se fijen rápido con lo que mejor les conviene. Un tip rápido, ahorita lo que están haciendo muchos ahí proveedores es que ponen el empaque al revés para que los sellos de la Secretaría de Salud no se vean. Exacto. Pues agarren el empaque y revísenlo bien para ver dónde están los sellos, porque están ahí jugando con las lagunas legales. Y sí, eviten todo lo que son productos ultraprocesados en la mayor manera posible. Está bien que sea un gustito de vez en cuando, ahí de repente, pues que sí, que una galletita con alguna malteada, no sé, pero de vez en cuando. ¿Sí? Mejor prefieran nuevamente productos que no tengan sellos y luego congelados y finalmente los frescos. Pues ahí está, Rafa Carvajal. Por último, de mi parte, preguntarte, pues este reconocimiento que recibes en los TikTok Awards 2026, que sin duda no solo es pues un reconocimiento a tu contenido, sino en general a lo necesario que es que más personas difundan contenido de este tipo para atrapar audiencias y sobre todo pues para mantenerse informados. Sí, pues les quedo agradecido con toda la raza que me echó la mano para que mi contenido fuera creciendo. Gracias por las personas que tienen ganas de aprender, gracias por las personas que comparten mi contenido, porque a lo mejor a alguien le llama la atención porque quiere saber, pero esa misma persona hace que el contenido llegue a más personas porque, pues sí, anda ahí repartiendo y le llega a personas que a lo mejor no consumirían cosas de ciencia. Entonces, muchas gracias a todos ellos. Y sí, hay mucho contenido que vale la pena en redes sociales. Está nuevamente, por ejemplo, la persona que les mencionaba, Nico Sastre. Está la Kichimichi, ella es química farmacobióloga, pero trabaja para la Secretaría de Salud. Hay mucho contenido que vale la pena que visiten. Les puedo asegurar que en redes sociales van a encontrar contenido valioso que los puede servir a todo para nuestra vida cotidiana. Hay mucha gente que vale la pena ahí en redes sociales haciendo contenido. Bien. Muy bien, gracias. Gracias, Rafa Carvajal. Han aparecido tus redes aquí en la pantalla para que te sigan bien informados y sobre todo tengamos la oportunidad de acercarnos a un creador de contenido que es muy específico y además muy ameno, Rafa, con muy buen sentido del humor. Te mandamos un fuerte abrazo, Rafa. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Buenos días. Seguimos. Ingrid Sánchez ya está lista para actualizarnos el panorama internacional. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Angie, muy buenos días, Guadalupe. México y Brasil, junto con Chile, oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para sustituir a Antonio Guterres. Destacaron que el liderazgo de Bachelet contribuirá al pleno cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de la ONU.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó en compañía de la embajadora de México, Laura Moreno, y del embajador de Brasil, Paulo Pacheco, la nominación que dijo reafirma su compromiso con la paz. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México, reafirmando de esta manera nuestro compromiso irrestricto con un orden internacional basado en la paz. Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer que ha llegado a la presidencia de su país. También fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada del organismo de la ONU para los Derechos Humanos. En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados. Y ahora nos vamos a Cuba, país que vive una difícil situación por las bajas temperaturas registradas en los últimos días. El frente frío que afecta a La Habana ha impactado la isla con fuertes vientos y lluvias. Algunas zonas sufrieron inundaciones por la gran cantidad de agua y problemas de drenaje. Cientos de personas en situación vulnerable fueron desalojadas. El frente frío afecta a Cuba cuando la isla vive una crisis humanitaria. Esta mañana en Francia, la justicia allanó las oficinas de X, la red social de Elon Musk, como parte de una investigación judicial sobre un supuesto sesgo en los algoritmos de la red social que podría haber alterado su funcionamiento. Esta presunta manipulación de esta red tendría el objetivo de promover la injerencia extranjera al favorecer algunos contenidos sobre otros, pero se investigan también delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil y el rol de Grok en la discusión de contenidos negacionistas. La investigación inició en enero del 2025 y la Fiscalía parisina informó que también citó a Elon Musk para comparecer voluntariamente el próximo 26 de abril. Y en Estados Unidos continúan las controversias relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein, quien había sido acusado por delitos sexuales cometidos contra las infancias. De acuerdo con la investigación de un medio local, se revelaron los nombres de más de 40 víctimas en los documentos liberados por el Departamento de Justicia. Algunos de estos nombres se repiten hasta en 100 ocasiones en los más de 3 millones de documentos y archivos que fueron liberados este viernes pasado. El Departamento de Justicia retrasó la publicación de los archivos porque supuestamente habían censurado los nombres de las víctimas para proteger sus identidades. Sin embargo, muchos de los nombres que aparecen ahora corresponden a mujeres que entonces eran adolescentes o que no habían hecho público su estatus de víctima. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya está en Washington, donde se reunirá este martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y varias semanas de tensiones. La presidencia de Colombia informó que se tocarán puntos de común importancia para ambas naciones. Cabe mencionar que delegaciones de ambos países tuvieron un encuentro previo en donde se tocaron diversos temas, entre ellos la organización de la reunión de hoy entre los mandatarios, que está programada para las 11 de la mañana. Según algunos medios locales, se están convocando también a intensas movilizaciones en todo Colombia como una forma de apoyo a esta reunión en la que estará Petro con el presidente Donald Trump. La tormenta invernal que llegó a Estados Unidos el pasado fin de semana ya causó el fallecimiento de 16 personas en Nueva York. De estas, 13 están directamente relacionadas con hipotermia. Este lunes, la ciudad enfrentó temperaturas bajo cero por 11º día consecutivo, informó el alcalde Zoran Mamdani. El alcalde neoyorquino afirmó que ninguna de las personas que murieron de frío estaban durmiendo en las calles, pues han instalado albergues en toda la ciudad. Para hoy se espera una sensación térmica de menos 10 grados centígrados. Nos vamos ahora a la Franja de Gaza, donde al menos 20,000 personas esperan salir para recibir atención médica urgente tras la reapertura del cruce de Rafah. Esta es la historia de Ibrahim Abu Turaya. Aquí la información.
Ibrahim Abu Turaya es un palestino que vive en la Franja de Gaza y resultó herido en el genocidio perpetrado por Israel. Durante meses ha esperado para ser evacuado del enclave y recibir atención médica especializada. Tras el anuncio de la reapertura del cruce de Rafah, en el sur de Gaza, viajó a la zona y confía en que pronto podrá salir hacia Egipto. La Organización Mundial de la Salud nos contactó y nos indicó que fuéramos al hospital de Al-Amal para recibir tratamiento en el extranjero. Aquí estamos, esperando para partir. Ibrahim no viaja solo, lo acompaña su esposa, Samara Abu Turaya. Esta pareja y los familiares de otras personas heridas, convocadas por la Media Luna Roja, esperan para recibir atención médica en otros territorios. Nos llamaron a las 7 de la mañana de hoy y nos dijeron que fuéramos al hospital Al-Amal de la Media Luna Roja en Jan Yunis para ser evacuados a Egipto a través del cruce terrestre de Rafah. Pero Ibrahim Abu Turaya es una de las 20.000 personas que esperan para recibir atención médica urgente. A la espera se le suma la incertidumbre de cuándo podrán salir, y es que Israel solo permitirá la salida de 50 personas heridas o enfermas al día. Las evacuaciones son gestionadas por las organizaciones de las Naciones Unidas, las Organizaciones Mundial de la Salud y la Media Luna Roja, que trabajan bajo la presión de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, mientras enfrentan limitaciones impuestas por el gobierno israelí. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Ahora nos vamos con mi compañero José Navarro hasta Frankfurt, Alemania, para conversar sobre las amenazas de Donald Trump centradas en Groenlandia. José, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Pues el aumento en el precio del oro y de la plata llega a su fin, al menos de momento. La corrección que comenzó el pasado viernes se mantiene este lunes. Vemos caídas en el oro y la plata al contado este lunes que rondan más del 1%. Por lo tanto, en la última semana el precio de estos dos importantes metales se ha corregido con bastante potencia. Vemos como el oro ha caído en la última semana casi un 5% y el precio de la plata al contado ha caído casi un 20%. Los inversores deben estar preparados para la volatilidad. Eso es lo que este lunes están advirtiendo los analistas, que sin embargo cree que los fundamentos que han llevado a un aumento progresivo en los precios del oro y de la plata se mantienen a pesar de todo. La corrección, el cambio de parecer de los inversores respecto al oro y la plata ocurre desde la semana pasada, cuando supimos que Trump nominaba a Kevin Warsh como el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Warsh tiene un perfil, según entienden los mercados, más moderado de lo que se había temido, y a pesar de que eso está por verse, se verá con el paso de los meses cuando se produzca previsiblemente la transición en la Reserva Federal en mayo. Los mercados de momento optan por reducir posiciones en mercados que estaban sobrevalorados, como el oro y la plata, considerados valores refugio. Al inicio de esta semana vemos también correcciones en el precio del barril de Brent, que está cayendo más de un 4% para el barril de entrega en abril. Eso se produce después de saberse que hay un intento por parte de Estados Unidos y de Irán de crear un marco para la negociación, lo que invita a los mercados a pensar en una distensión. En medio de todo esto, de los cambios en el precio del oro y de la plata y la caída del petróleo, las bolsas europeas intentan abrirse paso y buscar una dirección. Comenzaron esta jornada de lunes con pérdidas, pero conforme han ido pasando las horas están registrando ahora algunas ganancias, como se puede observar en plazas como la de aquí, la de Frankfurt, pero también en Londres o también en París. José, muchísimas gracias por toda esta información que nos dejas. Guadalupe, muchas gracias. Sí, una jornada muy volátil. Seguiremos atentos a todos los cambios. Les deseo un feliz día y saludos desde Frankfurt. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Es muy preocupante, lo platicábamos ayer, la importancia de este paso, de este cruce terrestre en Rafah. Y alarmante esta cifra que nos presentas: 20,000 personas requieren atención médica urgente, así subrayado. Y solo dejan pasar 50.
Sí, es una cosa muy complicada porque además es importante resaltar que entre enero del año pasado y enero de este año, 1,000 de esas eran más personas, de esas más de 20,000 personas, 1,000 murieron debido a que no pudieron ser evacuadas de la Franja de Gaza para recibir esta atención médica urgente. Y bueno, el gobierno israelí sigue tomando esta decisión de retrasar cada vez más o poner, digamos, distintas trabas para evitar el desalojo de estas personas que además no tienen las condiciones dentro de la Franja de Gaza para recibir atención médica, debido a que, recordemos, una buena parte de los hospitales de la Franja fueron destruidos en los bombardeos. Y que además siguen aumentando estos heridos, Ingrid, porque los bombardeos pues no han cesado, aunque es parte de la tregua, parte de los acuerdos, en realidad no han cesado. Oye, Ingrid, y yo me quiero referir un poco al caso Epstein. El Departamento de Justicia publica con un retraso de casi un mes más de 3 millones de archivos. ¿Cómo confiar en que puede tener un buen cauce este asunto cuando el Departamento de Justicia pues está viendo todos los medios y todas las artimañas de entrada para que no se publiquen y no sabemos si poder llevar a la justicia a los responsables? La verdad es que es una situación muy compleja también porque además de este retraso en la información, hemos encontrado en la investigación que estamos realizando como parte del equipo de 11 Noticias que algunos de los documentos en donde aparecía mencionado, por ejemplo, el presidente Donald Trump, principalmente en ese caso, algunos de los documentos están siendo bajados del archivo que se publicó. Nos ocurrió en tiempo real que los estábamos revisando y cuando intentábamos abrir, se abría, cuando regresábamos a la página ya no existía el documento. Algunos alcanzamos a tomar capturas de pantalla, pero los están bajando, digamos, en tiempo real. Y cabe resaltar que el retraso al que te refieres, el Departamento de Justicia señaló que había sido para testar los documentos y que no salieran los nombres de las víctimas, cosa que de todas formas pasó. Entonces, bueno, pues una situación también bien complicada. Seguimos dándole seguimiento. Esperaremos la investigación del equipo de 11 Noticias. Gracias, Ingrid. Te vemos mañana. Mañana. Seguimos con más información esta mañana. Itzel Gómez, bienvenida, buenos días. Estás en el estudio. Hola, Itzel, buenos días. Muy buenos días, Lupita, Angie. Pues bueno, iniciamos con información porque los santuarios de la mariposa monarca son refugios vitales para la conservación de esta hermosa especie. Por ello es importante practicar un turismo responsable al visitar estos sitios. Le contamos más en la siguiente pieza de mi compañero Rafael Guadarrama. Se crearon para tener un acercamiento estrecho con la sorprendente naturaleza de las monarcas. Platícanos un poco por qué atrae tanto la mariposa, qué la hace a esta mariposa monarca tan especial para las personas, o a ti qué es lo que más te emociona de verlas. Pues personalmente es una de las especies más increíbles que creo en el mundo porque es uno de los insectos también que hace una de las migraciones más fantásticas. Pese a su tamaño tan diminuto, pues viaja más de 4.500 kilómetros, entonces es increíble este fenómeno que realiza. Son los santuarios, una de las acciones que se establecieron como parte de la estrategia de conservación de las mariposas monarca y su fenómeno migratorio. Integran el trabajo de guardaparques y comunidades locales y al mismo tiempo ordenan las visitas para cuidar juntos los bosques de Oyamel. ¿Cuál tendría que ser el código de conducta que tendría que seguir un buen visitante de las mariposas monarca? Sí, pues aquí en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca tenemos abiertos 4 santuarios al público, 3 en el estado de Michoacán. Uno de ellos es este, que es Sierra Chinco en el municipio de Angangueo. Otro es el Rosario en el municipio de Ocampo. Y el tercero en Michoacán es Senguio, en el municipio de Senguio. Y en el estado de México tenemos La Mesa, que está en el municipio de San José del Rincón. Y ahí pues es invitar a todos los visitantes. Hay un código del turista responsable, como lo mencionas, que básicamente son 10 sencillas reglas, donde los invitamos pues a hacer esta visita, que sobre todo en la colonia, no tocar y no perturbar a las mariposas. ¿Qué debe hacer un visitante responsable? Respeta las señales y las indicaciones de guías. No se lleva plantas y mucho menos mariposas vivas o muertas. No enciende fogatas, permanece en silencio o habla en voz baja para no perturbar al insecto, que recordemos está hibernando.
no se permiten los animales de compañía. Pero invitarlos a visitar, el bosque es hermoso, los paisajes son hermosos, la zona núcleo de la reserva es una de las más importantes, yo creo, pulmones de nuestro país. Cada año llegan a los santuarios del Estado de México y Michoacán 250,000 visitantes en promedio, quienes quedan prendados con la magia de las monarcas y su conservación. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Llegamos al año 2026 y pareciera que el futuro nos alcanzó. Si bien es cierto que las redes sociales han revolucionado la manera en la que nos conectamos con otras personas, pero hasta hace no mucho era impensable que los bots también lo hicieran. Le contamos sobre la siguiente historia. Dos cosas son seguras sobre inteligencia artificial. Va a toda velocidad y parece ciencia ficción. Esas mismas palabras usó hace poco el periodista y consultor en IA aplicada Ernesto Andrés Fuenmayor. Esto es una locura. No sé si entienden lo que está pasando, pero es ciencia ficción, es el futuro. Les sorprendió que unos bots estaban invitando a otros bots a sumarse a una red social solo para bots. Recordemos, ¿qué son los bots? Una publicación de la UNAM de 2017 dice que un bot es un programa informático o de inteligencia artificial que imita el comportamiento humano en la web y lo imita tan bien que llega a interacciones sociales. Ya en 2023, un artículo científico anunció la creación de agentes generativos, capaces de simular creíblemente el comportamiento humano. Los autores de la Universidad de Stanford y de la empresa Google reportaron que los agentes generativos despiertan, hacen el desayuno y van a la oficina. Los pintores pintan y los escritores escriben. Se dan cuenta de la presencia de los otros y tienen conversaciones. Los investigadores crearon una comunidad de 25 agentes, en la que sembraron la idea de que uno de ellos planeaba una fiesta para el día de San Valentín. Y en los días siguientes, los agentes espontáneamente crearon invitaciones, hicieron citas y algunos hasta se organizaron para llegar juntos a la fiesta. Algo en qué pensar este 14 de febrero. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, más sobre inteligencia artificial. Entre el 29 de diciembre y el 8 de enero pasados circularon en la plataforma social X imágenes sexualizadas generadas por inteligencia artificial de diversas actrices como Taylor Swift y Selena Gómez. Hubo otras miles de personas que estuvieron en esa situación. ¿Qué ocurrió? Los usuarios de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de Elon Musk, generaron 3 millones de imágenes sexualizadas durante 11 días. Esto lo provocó la mayor acumulación de contenido sexual emitido por la inteligencia artificial, 70 veces más imágenes que uno de los foros de deepfakes sexuales, de acuerdo con un informe de una organización especializada. El Centro para Contrarrestar el Odio Digital resaltó que hubo otras cifras alarmantes en torno a las infancias. Cada 41 segundos se generó una imagen de un menor en estas condiciones y 29% de esas imágenes estuvieron accesibles en la plataforma durante una semana. A partir del 14 de enero, X implementó bloqueos para impedir que Grok edite fotos de personas reales con poca ropa o bikinis. Sin embargo, el conflicto legal radica en que el dueño de Grok se ha deslindado de cualquier obligación. Es importante, sin duda, tener un código de ética más sólido, como el que presentó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, hace unos días. Presentó los 10 principios de ética y buen gobierno de la inteligencia artificial, un decálogo que busca garantizar los derechos humanos mientras se utiliza la inteligencia artificial. Tal vez no luzca tan espectacular como un trasplante de corazón o de pulmones, pero el trasplante de cara es una de las cirugías más complejas. Además, la dificultad de hallar un donante es tan grande que hasta hoy únicamente hay documentados 54 trasplantes de cara. Pero ahora un donante en vida permitió planificar con anticipación la intervención. Se trata del primer trasplante parcial de cara a partir de una donación de una persona que recibió la eutanasia y que decidió hacer esta acción solidaria antes de morir.
De todo corazón le doy las gracias a la donante y a su familia, y a todos los que han ayudado y están ayudando. Con todo mi corazón les agradezco. Y es todo lo que puedo decir. Ya está. Gracias a un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron en España, Carme, quien había sufrido la muerte generalizada de tejidos faciales a partir de una grave infección, tendrá un nuevo comienzo y la dicha de volver a sonreír. Bueno, escuche este caso que está captando la atención de un paciente que logró mantenerse respirando con un par de pulmones artificiales. Todo comenzó porque descuidó una infección respiratoria con una bacteria resistente que provocó que sus pulmones colapsaran, se llenara de pus y su corazón y riñones dejaron de funcionar. Para sobrevivir requería un par de nuevos pulmones, pero el equipo médico que lo atendía no tenía mucho tiempo. Se decidió entonces extirparle los pulmones infectados y mantenerlo vivo, unido a una máquina que oxigenaba la sangre fuera del cuerpo. Así permaneció 2 días hasta que se localizó a un donador viable y la sorpresa es que resistió bien y mejoró notablemente tras la cirugía. A las 48 horas su presión arterial era normal, su función renal regresó y su corazón funcionaba con normalidad. 7 días después de estar desconectado porque ya respiraba por sí mismo y 3 años más tarde su vida volvió a la normalidad. Ahora buscan replicar esta experiencia para atender a otros pacientes con una situación similar. Bueno, hasta aquí la información de 11 La Lupita, Angie. Qué preocupante, Itzel, lo que está pasando con estas imágenes que nos describías de Grok, porque precisamente pues hace unos días la misma red social pues se ufanaba de que estaba más fortalecida este chatbot, o bueno, esta inteligencia artificial, y preocupante que sea con estos fines de imágenes sexualizadas de mujeres y sobre todo de menores de edad. Sí, de hecho hay que recordar que todo inició por un mismo post que hizo Elon Musk dando la indicación que dándole la indicación de que quería una imagen de él mismo en bikini, y a partir de eso se documentó toda esta serie de imágenes y lo más preocupante era sin consentimiento. Entonces hoy vemos que también es necesaria tener una regulación y sobre todo que el derecho también en estos momentos entre en discusión para que se pueda hacer algo al respecto y sobre todo limitar. Y bueno, como vimos las cifras en el término de las infancias, pues sí es también preocupante. Y va muy de la mano con el tema que nos presentabas de esta fiesta de los bots. O sea, los bots, por lo que se ha estudiado y por lo que tú nos dices hoy, pues tienen 2 rostros. Un rostro que puede parecernos incluso divertido, la fiesta de los bots, pero también hay que reconocer la otra situación que muchas veces son utilizados para hacer comentarios falsos, para generar tendencias falsas y para sumar seguidores a una cuenta que son inexistentes. ¿Qué tanto se puede estudiar el tema para lo que tú bien señalas? La regulación, creo que todo al final nos lleva a este punto. Claro. Hay que poner límites para el uso de estas plataformas y de inteligencia artificial. Y recordemos también que la inteligencia artificial es, tenemos en un mismo lugar una serie de millones y millones de datos en conjunto y con eso damos indicaciones. Entonces, claro que los bots pueden estar también diseñados, se les puede dar indicaciones para imitar lo más posible el comportamiento humano. Entonces, digamos que en estos momentos la tecnología pues tiene ese desafío de que ellos puedan ser creativos con esas decisiones, pero al final quienes dan estas indicaciones, quienes marcan estas regulaciones, pues somos nosotros, somos los humanos. Entonces hay que tener a los usuarios que consumen, la mayoría consumimos redes sociales, uno, pues tener esta conciencia que los datos son sumamente importantes. Lo que más quieren las empresas son nuestros datos, nuestros gustos, preferencias, porque eso se traduce en algún momento al consumo. Y segundo, yo creo que con los padres de familia, quienes tienen esta responsabilidad también de las infancias, pues es fundamental cuidarlo. Pues sigamos hablando del tema. Muchas gracias, Itzel. Buenos días. Nos vemos pronto. Nos vamos a la conferencia. Hasta Palacio Nacional. Regresamos con un resumen de noticias. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. La cuarta transformación llega
para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya. Es decir, crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social y además con mitigación de daños ambientales. Destaca el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, que la infraestructura es clave para el crecimiento económico del país. Aquí en la inversión pública tenemos estos dos brazos, el crecimiento económico, el desarrollo con bienestar. El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Regresan a clases alumnas y alumnos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional en todas sus modalidades. Se integran también a las actividades académicas, académicos y personal administrativo. Anuncia Profeco una multa a Ticketmaster por falta de claridad en la venta de boletos para el concierto de BTS. Además, exhortó a 3 plataformas de reventa a acatar la regulación o podrían enfrentar acciones legales. En Argentina anuncian que cada mes aumentará el precio del gas y de la electricidad. Esta se calculará para que esté por encima de la inflación. Buscan en España prohibir las redes sociales para personas de menos de 16 años. Así lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El proyecto de ley ya está en el Congreso. Y de último momento le informamos que ya fue detenido uno de los atacantes de 2 diputados de Movimiento Ciudadano en Michoacán. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que el detenido es identificado como Jesús M. y es responsable de la instalación de cámaras de videovigilancia para la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al cártel de Sinaloa. Bueno, pues así nos vamos. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Nos vamos, Guadalupe. Gracias a quienes nos siguieron en Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente martes. Buenos días.